Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 15 de noviembre de 2024 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos por el lado de Estados Unidos, donde vemos que tuvimos una semana de toma de ganancias, podríamos decir. Todavía no puedo arriesgar a decir nada más que eso. No sé, los analistas técnicos pueden hablar de que acá con la victoria de Trump se produjo una isla y posiblemente si esto después rompe para abajo puede producirse una reversión. No sé, o sea, puede pasar cualquier cosa. Como siempre sabemos que los mercados financieros son azarosos a corto plazo y que a largo plazo se van a mover en base a los fundamentos de las empresas, que podemos resumir básicamente en las ganancias de las empresas, aunque si nos ponemos un poquito más detallistas podemos decir que depende de los ingresos, los cash flows de las compañías, los márgenes de rentabilidad, el tamaño de esos cash flows y al mismo tiempo del riesgo asociado a esos cash flows. Entonces vemos esta toma de ganancia y lo único que podemos decir ahora es eso. No creo para nada que esté vinculado al dato de inflación, porque por si no se enteraron, esta semana se conoció el dato de inflación de Estados Unidos, el cual ya a nadie le importa. Dio 0,2%, todo normal. La inflación de Estados Unidos sigue siendo alta en relación a los últimos 10 años, pero tampoco es demasiado alta con respecto a los últimos 50 años. Así que no creo que eso haya sido detonante de nada. Simplemente esto puede ser una toma de ganancia normal, común y corriente, como pasa siempre en este movimiento natural, normal de los mercados de subas y bajas, que matemáticamente se llama movimiento browniano geométrico. Y ya saben que, bueno, si se asustan con este tipo de... Primero que si se asustan con este tipo de movimientos, ustedes no pueden invertir en acciones puntualmente, porque si no se aguantan este tipo de movimientos, ya... están condenados a sucumbir emocionalmente ante cualquier movimiento volátil que esté acompañado con algún tipo de narrativa alarmista, muy pesimista, paranoica, y bueno, y eventualmente el mercado te va a expulsar. Básicamente vas a perder todo el dinero que pusiste o peor. Así que cuando uno ve este tipo de movimientos, lo que uno tiene que automáticamente hacer es decir, ok, esto es una corrección o puede llegar, o sea, esto es una toma de ganancia, lo cual es movimiento normal como vemos acá todo el tiempo, subas y bajas, es la toma de ganancia, movimiento típico de mercado, sin, o sea, no hay que prestarle ni 5 segundos de atención, ya está, es un movimiento más de mercado. Después podría transformarse en una corrección de mercado donde uno ya empieza ahí a indagar un poquito y a decir, a ver, los mercados bajistas ocurren generalmente por una caída en las ganancias de las compañías, o sea, un deterioro en los fundamentos de la compañía, de las compañías, que en general suele ser una consecuencia de un deterioro financiero o de la economía a nivel nacional o incluso a nivel regional, como pasó en la crisis financiera del 2008. Como ya hemos visto hace un par de fines de semana atrás, es cierto que los mercados bajistas pueden ocurrir, como el de 2022, principalmente ligado a sentimiento inversor, no tanto a fundamentos, pero son los menos. Entonces uno acá, si quiere estar un poco atento o cree que puede venir algo peor, uno dice, bueno, a ver, las correcciones de mercado son movimientos que suelen durar entre 1 y 3 meses, que suelen ser de en promedio de menos 10% de baja y que al no ser provocados por un deterioro en los fundamentos de las compañías, tengo que concluir necesariamente por descarte que está provocado por emocionalidad de los inversores, o sea, los inversores dándose manija entre ellos de que esto viene peor, bueno, y se dan todos manija y bueno, se produce ese movimiento, pero no hay en realidad un deterioro de fundamento, o sea, no es que los ingresos de las compañías están estancándose, no es que los márgenes de rentabilidad están reduciéndose. Entonces yo me pregunto, bueno, a ver, pongámosle este movimiento. Yo vuelvo a repetir, no tiene ningún sentido analizar esto como otra cosa más que una toma de ganancia, un movimiento azaroso, normal, habitual de los mercados.
pero supongamos que yo soy extremadamente sensible a los movimientos de mercado, por alguna razón que yo no sé, estoy invertido en acciones y quiero analizar este movimiento para ver si me conviene salir a vender o no. Bueno, lo que pregunto es eso. ¿Pasó algo durante esta semana, estos 4 o 5 días que veo yo de baja? ¿Se anunció algo que pueda afectar por lo menos los ingresos de las principales compañías? No sé, o no sé, Biden agregó alguna regulación en los meses que le están quedando de mandato, agregó alguna regulación, algo que va a empeorar los márgenes de rentabilidad. La Reserva Federal dijo que va a subir las tasas de interés y digo no, no y no la respuesta a las preguntas. Entonces listo, ya está. O sea, en todo caso será una toma de ganancia, un movimiento natural. Y si llegamos a ver que esto sigue su curso, bueno, ahí uno se pone a analizar un poco más porque siempre, por supuesto, aparece alguna narrativa exagerada, por supuesto, o sea que no está atada con la realidad, pero bueno, podemos analizar eso para ver si es en todo caso oportunidad de compra. Mi opinión es que el Standard & Poor's tiene bastantes más probabilidades de terminar el año en la zona de los 6.000 puntos que en la zona, no sé, de los 5.500 por ahí donde está la media móvil de 200 ruedas. Así que veremos en todo caso, pero bueno, o sea, mientras tanto esperaremos, o sea, sobre todo teniendo en cuenta que 2025, obviamente, a medida que se van conociendo las noticias sobre el gabinete de Trump, genera bastante expectativa. O sea, yo ya lo he comentado, o sea, seguramente lo estaré comentando el resto del año. Para 2025, las ganancias de las compañías deberían subir más o menos entre un 10 y un 12%, pero si está sobre la mesa la posibilidad de baja de impuestos y sobre todo con el departamento que no sé si lo va a conducir, no sé si va a estar ahí dando vueltas Elon Musk o simplemente lo va a meter su gente, pero con ese departamento que podría sacar regulaciones y también que podrían analizar tipo Sturzenegger gastos innecesarios del gobierno, porque lo cierto es eso, que Estados Unidos despilfarra mucho, sobre todo en defensa, porque como hay dinero prácticamente ilimitado, bueno, se despilfarra mucho. Lo cierto es que si se revisan esas cosas, bueno, hay un viento de cola ahí que puede ayudar a mejorar las ganancias de las compañías, y si a eso le agregamos un sentimiento inversor que al menos durante el primer año de Trump puede llegar, o sea, seguramente va a estar, por lo menos va a estar optimista ahí, un poco entusiasmado. Bueno, veremos, o sea, podríamos llegar a tener otro año, no sé si de más 25 como el de ahora, pero no sé, de más 15 hasta más 20 tal vez podría ser. En todo caso, me preocuparé cuando llegue 2026, o sea, de aquí a un año, en 12 meses me preocuparé. O sea, si sigo haciendo estos videos, me van a ver el año que viene preocupándome a ver, dependiendo de qué es lo que haya pasado. Así que, bueno, la verdad no tengo mucho más para decir sobre Estados Unidos durante esta semana. La verdad que tampoco es que ha pasado demasiado. Y lo cierto es que tampoco espero que pase mucho de aquí a fin de año. Por lo menos las noticias más importantes seguramente serán miembros del gabinete de Trump. Pero bueno, lo que sí espero, por supuesto, es que a partir de que arranque el 20 de enero el gobierno de Trump, sí espero un 2025 bastante más movidito que este 2024 que hemos tenido, porque si nos fijamos un poco, tuvimos una sola corrección importante en todo el año. Si yo miro 2024, tuvimos acá una pequeña, no sé si decirle corrección, pero bueno, más o menos 5 o 6%. Y después sí, acá tuvimos con el tema de Japón, el carry trade, las tasas de interés que subieron en Japón, se apreció el yen, bueno, toda esta rapidísima corrección de mercado de prácticamente un 10% y después no mucho más. No espero esto para el año que viene, espero un año bastante más movidito, porque bueno, si ustedes invertían ya en CDRs, o por lo menos en Estados Unidos, durante la primera presidencia de Trump, saben que acostumbraba a Trump despertarnos con tweets. De repente le había subido los aranceles a China, de repente había cambiado algo, hacía alguna declaración y así de repente de un momento al otro, sin ningún previo aviso, de repente tenías un día bastante bajista, con bastante volatilidad. Bueno, obviamente que eso lo tuvimos en la primera presidencia de Trump, lo vamos a volver a tener y yo creo, desgraciadamente, porque no está bueno que
vos venís con una idea y de repente Trump o sea, estás con una idea de inversión, venís así haciendo una estrategia, de repente Trump se le ocurre ponerle aranceles, no sé, a algo que afecta directamente al sector en el que vos estás invertido y bueno, y de repente se viene todo para abajo, ¿sabés? O sea, porque otra de las cosas es que en aquel momento, cuando veíamos las decisiones que tomaba Trump, sobre todo con respecto a aranceles, notábamos que la reacción del mercado era puramente emocional porque los montos de los aranceles eran insignificantes, eran muy bajitos, pero bueno, afectaba el sentimiento inversor porque te daba a entender por qué lado iba a ir Trump y era obvio que China iba a responder y entonces era como que, bueno, estábamos así en una escalada de lo que llamábamos la guerra comercial. Y está claro que eso va a volver y yo creo, desgraciadamente, que va a volver acrecentado porque, bueno, Trump sabe que por constitución de Estados Unidos él ya no va a poder volver a presentarse, o sea, toda persona que sirve 2 mandatos como presidente, por más que no sean consecutivos, ya está, no puede volver a presentarse más. Aparte, bueno, cuando termine esta nueva presidencia va a tener 82 años, aún así se lo ve bastante bien, se lo ve lúcido, pero de todas maneras, ni aunque quisiera, podría volver a presentarse para un tercer mandato. En Estados Unidos eso no se puede. Así que el tipo sabe que si quiere dejar su huella en la historia, porque lo cierto es que su primera presidencia está bien, va a ser recordada, hubo una rebaja de impuestos, estuvo el COVID también en el medio, o sea, pero bueno, o sea, no es como Ronald Reagan, por ejemplo, que hasta el día de hoy en Estados Unidos se recuerda a Ronald Reagan, la presidencia de Ronald Reagan. La de Bush obviamente se la recuerda por malas razones, la de Clinton un poco también por los escándalos, entonces bueno, si Trump quiere ser recordado, va a apostar todo por supuesto a esta presidencia, a que esta presidencia quede en la historia, no sé, como una gran presidencia, no, o sea, no me imagino en cuántos aspectos, pero seguro en el económico financiero va a querer que quede en la historia, así que imaginemos que el tipo va a estar muy recargado, digamos, muy recargado con todas las cosas que quiere hacer, porque aparte, ¿sabes? Tiene 4 años para hacerlo y después ya está, se termina eso y ya no puede volver a presentarse, no puede volver a ejercer otro cargo, ni siquiera, ya sabemos que ni siquiera puede manejar en este momento, porque los presidentes de Estados Unidos ya no se les tiene permitido manejar. Así que espero un año 2025 bastante más movidito que esto. Desgraciadamente no pude terminar la evaluación de Apple para mostrarla en este informe. En realidad sí la terminé, pero estoy como analizando un poco los resultados porque la verdad que no me gustó. O sea, lo veremos la semana que viene, pero como que los resultados me dan muy sobrevalorada la compañía. Hace 3 años que las ganancias de la empresa no crecen, hace 3 años que los ingresos de la compañía no crecen, los márgenes de rentabilidad se mantienen altos, pero no alcanza. Así que bueno, veremos, porque es como que uno dice, ¿cómo vas a invertir en Estados Unidos o vas a invertir en tecnológicas y no vas a tener Apple? Pero bueno, yo me acuerdo haberle hecho el análisis el año pasado y decía, ¿no?, que también me parecía que estaba cara. Y creo que eso ha ido a peor. Pero bueno, o sea, la semana que viene lo voy a analizar con más profundidad. Pero bueno, si tengo que hablar de acciones que me parecen un poco, que me parecen de las más subvaluadas, Google, por supuesto, después del último balance, quedó claramente como la más barata de todas las 7 magníficas. Más aún si en la presidencia de Trump se quita a Lina Kal de la Federal Trade Commission y las acusaciones de este organismo con respecto a Google, vemos si quedan un poco en la nada, vamos a ver, porque ahí genera un poco de incertidumbre, porque estaban hablando incluso de partir la compañía, algo que se hacía históricamente en Estados Unidos y que después hace tiempo que ya no se hace. Pero bueno, o sea, si esas incertidumbres con respecto a la compañía se van diluyendo, es una de las que más tiene para recuperar. Microsoft, por supuesto, la última evaluación que le hice me daba bastante subvaluada. Mercado Libre, por supuesto, también, que fue muy exagerada e injustamente castigada, lo cual es una buena oportunidad. Meta ha tenido un gran año y sigue siendo una empresa espectacular. Y después Tesla, aunque obviamente que la suba que tuvo Tesla durante estas semanas ha sido muchísimo
por emocionalidad, por expectativas. O sea, es una gran compañía con un gran modelo de negocios, con el posiblemente el mejor CEO, el tipo más inteligente del mundo. No sé si estoy exagerando un poco, pero bueno, claramente es un tipo brillante. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que ahora va incluso a formar parte del gobierno de Estados Unidos, o va a estar ahí por lo menos muy cerquita del presidente, bueno, claramente esta compañía no podemos esperar que haya algún tipo de regulación, o sea, algún tipo de cambios regulatorios legislativos que vayan a ir en contra de Tesla. Entonces podríamos decir que la compañía de aquí para los próximos 4 años tiene, no sé si decir viento de cola, pero por lo menos no va a tener viento de frente. Y obviamente que Tesla también se aprovecha bastante de subsidios del gobierno, así que suponemos que eso también un poco va a seguir. Pero bueno, o sea, veremos principio del año que viene cuando le pueda hacer una nueva evaluación que la analice más en profundidad, pero por lo pronto, bueno, es una compañía que todo el año dije que me gustaba y por supuesto que me sigue gustando. Y sinceramente, si tengo que pensar en índices para el 2025, la verdad que me gusta más el SPY, o sea, el Standard & Poor's, que el QQQ, porque lo cierto es que obviamente que no tenemos idea de cuánto será capaz de hacer Trump de todo lo que está prometiendo, pero es cierto que parecería que en una presidencia de Trump no solo las tecnológicas van a andar bien, sino también los otros sectores. Y a ver, o sea, el de energía, por ejemplo, Energy, que sería principalmente gas y petróleo, no es que haya andado mal con Biden, porque no anduvo mal, porque de hecho Biden no es que prohibió el fracking, o sea, o aumentó regulaciones para empresas petroleras, para nada. Si uno mira hoy la producción de petróleo de Estados Unidos está en récord histórico. Así que tampoco podemos decir que el gobierno de Biden fue muy hostil con las petroleras, pero se entiende obviamente que Trump les va a dar un empujón de alguna forma. Y también al mismo tiempo Elon Musk, que es el paladín, digamos, del salvemos al planeta, o sea, de bueno, los autos eléctricos, con la idea de ayudar a bajar la contaminación del planeta. Es cierto que también Elon Musk entiende que no se puede pasar de un momento al otro de energías sucias a energía limpia, que tiene que haber todo un periodo de transición en el cual todavía vamos a seguir usando petróleo, vamos a seguir usando gas, vamos a seguir usando energías contaminantes, hasta que las energías, la forma de producir energías limpias sea lo más barata posible para que pueda ser rentable, para que pueda ser asequible la inversión. Es cierto que ya existe eso, se llama energía nuclear, pero bueno, después de Chernóbil vemos que en Europa se han ido cerrando reactores nucleares, mientras que en China no paran de abrirse reactores nucleares. Bueno, en Estados Unidos va también por esa vía, pero bueno, crear un reactor nuclear cuesta varios años, o sea, es algo que es una transición energética que no se realiza rápidamente. Y lo mismo con el tema de paneles solares, que bajó muchísimo el costo de los paneles solares, pero de la misma manera tampoco es que por el momento sea una tecnología que construir un panel solar sigue siendo contaminante. Entonces, bueno, o sea, hay una transición energética y entonces ese sector, justamente el de petróleo y gas, no parece que la vaya a pasar mal con la presidencia de Trump. Y también eso, y también teniendo en cuenta, sobre todo cuando, o sea, porque si a uno por ahí no le gusta analizar compañías, no le interesa analizar compañías, no tiene el tiempo para analizar compañías, listo, no hay ningún problema, se compra el índice y se termina el problema. Y con eso uno invierte, le gana a la gran mayoría de los inversores, porque los índices a largo plazo le ganan prácticamente a todos los gestores de portafolios, y al mismo tiempo no asume un gran riesgo, ni tampoco se rompe la cabeza, ni se pone a leer libros, ni a hacer algo que capaz que no le gusta. Pero si a uno le gusta hacer esto, le gusta analizar empresas y todo, es probable que por ahí uno encuentre empresas que tienen bastante valor, como puede ser varias de las tecnologías que hemos analizado acá, sobre todo la propia Meta, que ha sido una joyita ahí en 2022, que todo el mundo le pegaba, estaba clarísimo verla ahí el valor de la compañía, o otras empresas, o qué sé yo, bueno, la propia Tesla, que venía bastante flojita y después ahora nos está regalando un fin de año espectacular, y uno de esa manera le puede ganar a los índices, pero uno tiene que siempre entender que es posible que uno se equivoque.
O sea, que siempre está la posibilidad de que uno se equivoque, por más que uno estudie un sector, que uno estudie una compañía, siempre está la posibilidad de que hay algo que se te haya pasado, alguna información que no viste, o más aún, capaz que no es que perdés dinero, pero pasó algo en otro sector, pasó algo en otra empresa, que era imposible que lo puedas ver porque nadie puede ver todo y de repente perdiste por ahí una oportunidad de una gran ganancia que si hubieras tenido un poco del índice, por lo menos lo podías capturar. Y de hecho este año ha sido un gran ejemplo, porque si yo pregunto, por ejemplo, ¿cuál creen ustedes que ha sido el sector que mejores rendimientos ha tenido? O sea, si yo divido el Standard & Poor's por sectores y vemos el rendimiento que ha tenido el Standard & Poor's por cada sector por separado, si yo le pregunto a ustedes cuál creen que ha sido el sector del Standard & Poor's que está teniendo el mayor rendimiento durante el año, probablemente digan, Nvidia es tecnológica, así que deben ser las tecnológicas. Pues lo cierto es que no. O sea, lo cierto es que, increíblemente, si yo me fijo en esta página Nobel Investor, que es buenísima, tiene información gratuita y muy, muy útil, si yo me fijo, el sector del Standard & Poor's, tenemos el Standard & Poor's acá, 22,1, el sector del Standard & Poor's que mejor está performando este año son las utilities, o sea, las empresas de servicios regulados, o sea, lo que en Argentina podríamos decir las Edenor, las distribuidoras de gas Cuyana, las Metrogas, las Pampa Energía incluso, las Transener, o sea, todas esas empresas, ese tipo de empresas son las que más están performando este año. Segunda vienen las tecnológicas, con un no despreciable 30%, habiendo sido también las que mejor rendimiento tuvieron el año pasado, porque si miramos el sector de utilities, fíjense lo que pasó el año pasado. O sea, fíjense que el sector de utilities es un sector que está a mitad de tabla para abajo, lo cual tiene sentido, porque es un sector de servicios regulados, con lo cual es como un trade-off, podríamos decirlo en inglés. O sea, es un balance entre el gobierno dándole una concesión exclusiva a una empresa, pero al mismo tiempo diciéndole, yo te necesito regular el margen de ganancia para que vos no te aproveches de tu posición dominante. Es lo que habla un poco Milei cuando explica el tema de las tarifas, donde él dice las empresas tienen que ganar por lo menos el costo de capital. O sea, por lo menos se le tiene que permitir a las empresas ser rentables, y él habla un poco de eso, de las reformas que él piensa hacer, o sea, todo para tratar de que con la reconstitución tarifaria las empresas ganen por lo menos del costo de capital, pero tampoco mucho más, porque justamente si pasaría eso, se estarían aprovechando de su posición de su posición privilegiada, digamos, de que tienen una concesión, tienen un mercado cautivo, podríamos decir. Entonces fíjense que estas empresas se caracterizan generalmente por ser muy pagadoras de dividendo y ven que no performan mucho. Fíjense los años en los que han performado entre los mejores sectores del índice: 2022, mercado bajista; 2018, que no fue mercado bajista, pero fue un año flojo de -4, -6 para el Standard & Poor's. Después 2014, 2011, la verdad que no sé qué pasó para que sean uno de los mejores sectores, pero si uno dice, che, ¿por qué 2024? Las utilities están performando 30% arriba. Y bueno, y acá está la cuestión, o sea, de que uno dice, ¿cómo relacionaron esto con lo otro? Claro, ¿qué es lo que pasa? Las utilities son directamente beneficiarias de los desarrollos en inteligencia artificial. Ok, cuando lo leí, lo primero que dije, ¿qué me estás diciendo? Claro, ¿qué es lo que pasa? Con el auge de la inteligencia artificial, lo que se espera es que durante lo que resta de esta década, digamos los próximos 5 o 6 años, se instalen en Estados Unidos una cantidad enorme de data centers para entrenar algoritmos de inteligencia artificial de todos los tipos que a ustedes se les ocurran. Esos data centers, como pasa también un poco con las mineras de cripto, pero bueno, pues son diferentes porque no son tan intensivos en energía, pero de todas maneras son intensivos en energía. Entonces se espera que toda esa cantidad de data centers para entrenar algoritmos de inteligencia artificial, que se espera que se instalen en Estados Unidos y que se pongan a producir y a desarrollar algoritmos de inteligencia artificial en Estados Unidos, se espera que aumenten mucho el consumo de energía. Entonces ahí uno dice, claro, esto va a aumentar mucho
el consumo de energía. Entonces las distribuidoras de electricidad, las empresas generadoras de electricidad, las transportadoras de electricidad van a ser directamente beneficiadas. Entonces, como ya se prevé un aumento de los cash flows de esas compañías, fíjense, no se prevé un aumento de los márgenes de rentabilidad, porque no pueden, porque son empresas muy reguladas. Tampoco podríamos hablar mucho del costo de capital, porque el costo de capital es cierto que como estas empresas recurren mucho a la deuda, porque claro, como son empresas reguladas, son empresas que tienen ingresos muy garantizados. Y si son empresas que tienen ingresos muy garantizados, los bancos están felices de prestarles a estas compañías, porque dicen, yo sé que me vas a pagar. Si tenés un mercado cautivo que siempre te va a pagar, porque hay que pagar la luz, o hay que pagar el gas, o hay que pagar el agua, entonces la gente lo va a pagar. Entonces yo sé que tenés un mercado cautivo, entonces yo como banco estoy recontra dispuesto a prestarte. Entonces había una teoría que decía que una de las razones por las cuales las utilities son el mejor sector de este año era porque estaban bajando las tasas de interés. No tiene mucho sentido porque en 2019 también bajaron las tasas de interés y vemos ahí a utilities con un muy buen rendimiento de un 26 y pico, pero con un Standard & Poor's que tenía un 31 y pico. Entonces no era que le estaba ganando para nada al índice, entonces no tenía mucho sentido. Sí, por supuesto tiene sentido esta relación media rara que tiene su lógica, pero que hacen con respecto a que con el aumento de la cantidad de data centers que van a haber para entrenar inteligencia artificial, lo que va a pasar con esta compañía no es que vaya a aumentar su margen de rentabilidad, no es que vaya a bajar su costo de capital, pero sí lo que va a aumentar mucho, según las estimaciones, son los ingresos. Porque va a haber un gran aumento del consumo de electricidad y obviamente de otros servicios. Entonces se espera eso. Entonces por eso están subiendo las empresas. Entonces acá está la cuestión. Vos podés analizarte un sector espectacularmente bien, todo, pero este tipo de cosas son tantas las variables que están jugando que es tan difícil de predecir. Entonces mi sugerencia siempre a los clientes es, por un lado, a ver, no traten de adivinar cuál va a ser el sector que va a ser el que mejor performe el próximo año o los próximos 2 años, pues es muy difícil hacerlo. Y lo digo yo que justamente escribí una tesis al respecto. Soy consciente de que se puede, por supuesto, uno puede hacer el esfuerzo, pero lo cierto es que generalmente juega con las probabilidades en su contra. Lo que puede uno hacer, por lo menos, si no podés, capaz que es difícil que le pegues al mejor, pero como ven acá, las tecnológicas están claramente mitad de tabla para arriba, o sea, claramente han sido de los del mejor sector de la última década o incluso más todavía, y telecomunicaciones, que acá, por más que parezca contraintuitivo, en telecomunicaciones están empresas como Google y Facebook, por ejemplo, o Meta en este caso. También están las empresas como Netflix, por ejemplo, que fue, ahora tal vez no tanto, pero en la década de los 2010 al 2020 fue una empresa que contribuyó bastante, porque fue una empresa que subió bastante, fue una de las mejores inversiones de la década anterior. Ahora ya la cosa es diferente, pero bueno, Netflix está ahí, Disney está ahí, o sea, las empresas de televisión por cable, DirecTV, que yo, bueno, las que podemos conocer que ya son legacy, digamos, ya son empresas que la verdad que ya están en decadencia, pero bueno, todas las plataformas de streaming, digamos, están todas metidas acá, en este sector. Pero principalmente, ustedes se imaginarán, las dos principales empresas de este sector son Meta y Google, que están acá. O sea que estamos hablando de que, bueno, a ver, si vos invertiste en tecnológicas, o invertiste en Google, en Meta, bueno, está bien, no invertiste en utilities este año, con lo cual no tuviste tal vez empresas del principal sector de Estados Unidos, pero bueno, tampoco tan mal no te fue, porque de hecho el índice está acá, y vemos que durante este año hubo solamente 3 sectores que le están ganando al índice, y utilities era bastante difícil de predecir. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta de que es difícil poder predecir, si uno quiere hacer el esfuerzo, bienvenido sea, estudia los drivers. Y bueno, capaz que no pegás al mejor sector, pero estás ahí. Y si dentro de cada sector también, digamos, haces un poco de zoom y también lográs encontrar las mejores empresas con las mejores ventajas competitivas, es obvio que por pura lógica te tiene que ir bien. Pero yo justamente recomiendo, o sea, digo, bueno, más vale hagamos una estrategia mixta. O sea, en vez de decir, bueno, voy todo contra las empresas que estudio y que me gustan, no está nada mal
poner la mitad del dinero en el índice. Obviamente, si yo no quiero analizar empresas, si yo no quiero analizar sectores, 100% en el índice, perfecto, listo, no tenés que siquiera dedicarle mucho tiempo por semana o por mes a estar mirando o a estar invirtiendo en el índice, ya está, sabés que a largo plazo lo que nos muestran los casi 100 años de historia del Standard & Poor's es que te va a ir bien, vas a ganar más o menos un promedio de entre un 10 y un 15%. Si lograste invertir bastante durante mercados bajistas vas a ganar un poco más, y eso compuesto durante bastante tiempo, a la larga, como ya lo hemos visto varias veces con las simulaciones que hacemos, da un resultado bastante interesante sin asumir un gran riesgo ni tampoco dedicarle demasiado tiempo. Si yo quiero analizar empresas, analizar sectores, y lo hago bien, claramente le voy a ganar al índice, pero teniendo en cuenta que siempre está la posibilidad de que uno se equivoque, no está mal tener, aunque sea un 30, 40, 50% en el índice, en el SPY por ejemplo, y después el resto, querés comprar Tesla, querés comprar Mercado Libre, querés comprar Google, querés comprar Meta, querés comprar Microsoft, perfecto, no hay ningún problema. O sea, si analizaste bien y compraste a buenos precios, bueno, te va a ir bien y el resultado va a estar bastante bueno y le vas a ganar al índice sin necesariamente haber asumido mucho más riesgo. Y tengamos en cuenta eso, que cuando vos analizás una compañía, o sea, lo veremos en todo caso la semana que viene con Apple, pero vos analizás una compañía y entendés una compañía y ves los números y te das cuenta si esta compañía vale la pena, si no vale la pena, o sea, si está atravesando un momento difícil del cual se va a recuperar, o como pasaba en 2022, donde veíamos las tecnológicas todas cayendo, Microsoft también, tremenda empresa cayendo más de 10-20% en el año, una locura, y uno miraba la compañía y dice, bueno, pero esta compañía está bien, esta compañía no está súper endeudada, tiene un negocio con ventajas competitivas muy fuertes, tiene crecimiento por delante, tiene gerentes que están alineados con los accionistas. Entonces, en esos momentos son los que uno por ahí más puede aprovechar. Pero obviamente primero tiene que haber hecho el análisis previo. Por eso los mercados bajistas, a pesar de que son terribles cuando uno los pasa, o el humor del mercado está muy mal, si uno hizo los deberes previamente y uno conoce las compañías, son los mejores momentos, porque son esos momentos donde realmente podés hacer esa alquimia del mercado, esa alquimia financiera en la cual podés invertir con muy poco riesgo de perder dinero a largo plazo y con mucha expectativa de alta rentabilidad de largo plazo. Pero justamente porque entendiste qué es lo que estás comprando y entendiste qué es lo que vale la compañía. Y para eso necesitas hacer la evaluación, y eso requiere tiempo, requiere dedicación, no solo entender la compañía, sino también la industria, barreras de entrada de la industria, si puede haber algún tipo de disrupción en la industria, qué crecimiento orgánico está teniendo la industria, toda esa es información que se encuentra, pero bueno, la mayoría está en inglés y hay que hacer el esfuerzo, hay que leerlo, hay que estudiarlo, y sobre todo cuando uno estudia la compañía, ahí uno empieza a ver los márgenes de rentabilidad de la compañía, la gerencia de la compañía, el negocio, cómo está evolucionando el negocio de la compañía. Yo, por ejemplo, en Apple estoy viendo eso, que no le están pudiendo encontrar la vuelta para generar nuevas fuentes de crecimiento. Entonces, vemos que este año el Standard & Poor's está subiendo 20 y pico por ciento y Apple está subiendo 17-16%, o sea que no le está ganando al índice, lo cual tiene sentido. Ahora bien, ¿qué va a pasar para adelante? Bueno, ahí está la cuestión. Uno mira y dice, pero el margen de rentabilidad de esta compañía sigue siendo 30 y pico por ciento, 32-33%. Sí, ok, pero si no creces, es como que la ganancia del accionista se estanca. Y si se estanca la ganancia del accionista, se estanca el precio de la acción. Y peor aún, si de repente madura demasiado la industria y empezás a tener algún tipo de crecimiento por algo, bueno, el mercado te puede sobrecastigar. Entonces, todas esas son cosas que vos analizás y que te dan esa información que posiblemente no esté descontada en el mercado, y cuando el mercado empieza a actuar de manera muy emocional, no justificado por fundamentos, es la que vos podés aprovechar para ahí sí decir, ok,
yo estoy invertido en el índice, saco una parte que tengo invertida en el índice y la pongo en esta compañía. Entonces hago un rebalanceo de portafolio. O sea, por defecto, yo por ahí lo hablo mucho con los clientes, por ahí digo, bueno, mira, vamos a poner la mitad o más de la mitad de tu dinero en el índice, y cuando detectemos alguna oportunidad, ahí podemos vender una parte de lo que está en el índice y lo ponemos en alguna empresa puntual. Mientras tanto está en el índice ahí ganando el rendimiento del mercado, y si encontramos alguna oportunidad, hacemos el rebalanceo para aprovechar esa oportunidad. O sea, Warren Buffett no lo hizo, pero los futuros herederos de Warren Buffett, lo que son sus gerentes encargados de las cuentas más chicas, por ahí han comprado cada tanto un poco de Standard & Poor's como para tenerlo ahí como benchmark, pero claro, en comparación con toda la plata que tienen en cash, por ejemplo, los cientos de miles de millones de dólares que tienen en cash es nada. Pero bueno, no está mal como una estrategia dicha por el mismo Buffett. Me acuerdo que él recomienda mucho la inversión en los índices. No está mal, sobre todo para una persona que por ahí no quiere esforzarse tanto para invertir, pero quiere estar invertido porque reconoce que a largo plazo es una de las inversiones más rentables, y al mismo tiempo es por lo menos un anclaje para aquella persona que quiere ponerse a analizar compañías, pero bueno, también por ahí tampoco tiene tiempo para estar todo el día analizando compañías porque no se dedica a esto, por ejemplo, pero le gusta. Entonces, bueno, ténganlo en cuenta bien como estrategia. Y bueno, pasemos ahora entonces a Argentina, donde vemos un índice Merval que ha ido a contramano. Vemos el índice Merval esta semana tocó récord histórico, superando el récord nominal, muy importante aclarar eso, nominal de la era Macri, porque si ajustamos los 1800 de Merval que tuvo Macri, si los ajustamos por inflación, serían más o menos $2.200 a valores de hoy. O sea que todavía podríamos decir que no está en récord histórico, por lo menos ajustado por inflación no lo está el Merval. Llama la atención, aunque si usted ya tiene algunos años invirtiendo en Argentina, no llama tanto la atención, pero que vaya en contra de Estados Unidos. Pero bueno, cuando tenemos estos años de recuperación, llama la atención justamente que Argentina vaya por ahí tan a contramano de otros mercados del mundo. Sobre todo esta semana, que fue bastante palpable cómo bajaba Estados Unidos y cómo subía Argentina. Pero bueno, a ver, tiene sentido con todo lo que pasó esta semana, porque lo cierto es que le sigue saliendo bien al gobierno. O sea, sigue siendo una semana, o sea, esta semana también fue una semana de muy buenas noticias. O sea, salió la inflación de octubre, dio 2,7. Siempre se decía que le iba a costar al gobierno por ahí cruzar el 3%. Primero se dijo el 4%, después se dijo el 3%. Ya Milei entonces anunció que si se baja, creo que por 3 meses, creo que había dicho, creo que dijo que si sigue esto así por 3 meses va a bajar el crawling, que está al 2%, la suba del tipo de cambio nominal que está al 2%, lo va a bajar al 1%, lo cual tiene sentido, por supuesto, porque la idea es bajar completamente el crawling al 0% para después abrir el cepo. Después, bueno, la oposición, la facción, digamos, del peronismo de Pichetto intentó empujar, digamos, a tratar en la Cámara de Diputados un decreto para limitar una ley para limitar los decretos de Milei. Increíble, antes no lo hacían, de repente ahora lo quieren hacer. Yo creo que, bueno, se están empezando a dar cuenta de que cuando se aplica la teoría económica correcta, los resultados empiezan a darse. Y bueno, posiblemente quieren frenar un poco porque ven justamente una avalancha de la Libertad Avanza en las legislativas del año que viene. Obviamente ocurrió de que ya la parte del PRO está principalmente alineada con Milei, y después está el radicalismo, que se partió entre lo que sería Lustó, Tetaz, Manes, con la otra línea que sería la de Loredo, del cordobés. Y bueno, esta facción de Loredo no apoyó este proyecto de ley, así que no tuvieron quórum, y eso es muy, muy positivo para el mercado financiero, porque acá uno ve que las cosas se están haciendo, que hay superávit fiscal, que incluso hubo gran superávit financiero en octubre, también, que lo anunciaron, creo que hoy o ayer lo anunciaron. Pero el miedo está a eso, el miedo está en cuánto de lo que está haciendo Milei es perdurable.
o cuánto de lo que está haciendo Milei se puede volver atrás tan rápidamente como Milei lo está modificando. Entonces esa es la gran incógnita. O sea, el mercado de a poco y cada vez con más entusiasmo se está convenciendo de que los resultados se están dando y de que estas reformas van a ser más permanentes de lo que parecen. Pero aún así el miedo sigue estando. Por cuestiones como la de esta semana, el miedo sigue estando de que de repente el Congreso logre presionar a Milei para que no pueda recurrir tanto a decretos, para que no pueda vetar leyes, no sé, o sea, digamos, todo en pos de poder limitar el accionar del gobierno, que está empezando a tener buenos resultados y la imagen positiva de Milei se mantiene muy alta, arriba del 50%, luego del ajuste y la recesión que provocó, obviamente, o sea, que estamos teniendo durante todo este año. Después, obviamente, bueno, lo que ya vimos todo también en redes sociales, o sea, Milei se juntó con Trump y se va consolidando, y ya está muy consolidada la idea de que Argentina va a ser un actor importante para Estados Unidos, como enlace de Estados Unidos con la región. Uno podría decir, bueno, Chile ya lo es, pero lo que pasa es que Chile económicamente es muy chiquito y territorialmente también, por supuesto. Entonces uno dice, bueno, si Estados Unidos quiere tener un socio importante dentro de la región de Sudamérica, es Brasil o Argentina, mucho no te queda. Brasil está Lula, veremos ahora qué pasa la semana que viene en el G20. También que Trump no va a ir porque todavía no está en ejercicio. Pero bueno, o sea, convengamos que Argentina va a ser muy importante para la presidencia de Trump, para tener ahí un ojo en Latinoamérica, en cómo se llama el patio trasero de Estados Unidos, y Milei viene muy bien para eso. Entonces, digamos, cuando uno piensa en geopolítica, uno piensa en equilibrios de poder, y uno dice, bueno, Estados Unidos necesita tener un aliado fuerte en Sudamérica, porque sabe que en este juego de equilibrios de poder, cualquier paso que Estados Unidos da hacia atrás en una región del mundo, China lo da hacia adelante. Entonces nosotros acá ya tenemos una base china, ahí en Neuquén. Entonces, Estados Unidos dice, bueno, si seguimos retrocediendo en esta región, China va a seguir avanzando en esta región, y sabemos que ahí Sudamérica, con todo lo que es el estrecho de Magallanes, el paso de un océano a otro, es un punto estratégico muy importante. Entonces le conviene tener a Estados Unidos a Argentina ahí como aliado. Obviamente, como contraprestación de eso, Milei puede tener, y seguramente tendrá, un camino mucho más allanado en Wall Street para renovación de deuda, un camino mucho más allanado en el Fondo Monetario, y bueno, quién sabe cuántas otras cosas más. Se habla de un tratado de libre comercio, no hay chance de eso, a menos que Argentina se salga del Mercosur. O sea, tendría que ser algo todo muy, muy, muy coordinado, porque si Argentina quisiera hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, necesita la autorización de Brasil, Paraguay y Uruguay, miembros del Mercosur. Está claro que Brasil difícilmente se la vaya a dar. Uruguay intentó hacer un tratado de libre comercio con Corea del Sur y no se lo dieron. Estaba Alberto Fernández, estaba Lula también, así que no hay chances. Entonces la otra estrategia es, bueno, sacamos una ley, nos salimos del Mercosur. Bueno, sí, pero en el momento que te salís del Mercosur te aumentan los aranceles con Brasil, que es nuestro principal socio comercial. Entonces tendría que ser algo muy coordinado, de que si se quieren salir del Mercosur automáticamente tiene que empezar a regir un tratado de libre comercio con Estados Unidos. O sea, no sé cómo será, pero digamos, es complicado. Pero bueno, claramente se tienen que venir cosas muy buenas para Argentina, por tenerlo a Trump en la Casa Blanca y a Estados Unidos como uno de sus principales aliados. Y después, por otro lado, bueno, el Banco Central siguió comprando reservas. La verdad que Arriazu pasó de ser un economista muy de perfil bajo, muy de nicho, solamente conocido, y sus videos eran solamente vistos por gente como nosotros que nos dedicamos al sector financiero, y de repente, al ser el economista que fue totalmente en contra del consenso de los economistas típicos argentinos que están en los canales de noticias, y haber sido él quien tenía razón, bueno, la verdad que se ha ganado un lugar destacado, sobre todo incluso Milei, que lo ha felicitado públicamente. Pero bueno, en todo caso, lo que importa es que el Banco Central ha seguido comprando reservas en meses donde estacionalmente, históricamente,
eran meses de pérdida de reserva. Eso nuevamente es soporte para lo que sería las finanzas del gobierno, para todo lo que sea el financiamiento del gobierno, del gobierno federal y de los gobiernos provinciales. Así que obviamente es un empujón también para los bonos, que vienen bastante bien. El AL35 viene subiendo 15% en el mes. O sea, 15% en 15 días. Una locura, la verdad, impresionante. Y todavía queda bastante margen. Así que todavía, digamos, es cierto que los bonos han subido bastante, con justa razón, porque hace 6 meses la incertidumbre era mucho más grande que ahora. Pero al mismo tiempo seguimos teniendo cepo y seguimos teniendo todavía un spread, una diferencia de rendimiento de nuestros bonos con respecto a los pares de la región. No los pares de la región, sino que países similares con los que se nos suele comparar, como Egipto o Nigeria, por ejemplo. Así que todavía tenemos margen de convergencia, 25% más, capaz, poco menos, veremos, o sea. Y bueno, lo último también, otra cosa que ha salido son los indicadores salariales. O sea, nuevamente, creo que por tercer mes consecutivo o más todavía, el salario registrado y el salario negro le han ganado a la inflación. Así que bueno, los datos se siguen dando. O sea, los fundamentos se están empezando a ver. Se está empezando a ver también que se salió de la recesión. Incluso los periodistas más contrarios al gobierno aceptan que se ha salido de la recesión. Así que los fundamentos claramente están ahí. El plan económico del gobierno está siendo exitoso. Han habido dudas, por supuesto. Han habido dudas sobre la sostenibilidad del superávit fiscal, la baja de la inflación, perforar el piso del 3%. Lo cierto es que todo eso ya se va logrando. Quedan por supuesto dudas sobre todo con respecto al tipo de cambio. O sea, esa es la principal duda, porque los economistas argentinos, como parece que estuvieron todos del mismo libro, todos dicen el tipo de cambio está atrasado. El tipo de cambio está atrasado, el tipo de cambio lo estamos apreciando. Y lo cierto es que si devaluando se solucionaran los problemas, Argentina sería el país más rico del mundo, porque la cantidad de devaluaciones que hemos tenido ha sido maravillosa. El tema ¿cuál es? Que el problema no es que el tipo de cambio esté atrasado, sino la baja productividad de las empresas argentinas. Y la baja productividad de las empresas argentinas, al hablar de evaluaciones de empresas, yo tengo que hacer una evaluación de una empresa argentina. ¿Qué digo? ¿Dónde está el problema en Argentina? Bueno, en el estancamiento económico, por supuesto, que me hace que los ingresos de las empresas a veces ni siquiera aumenten, sino que caigan o aumenten en términos nominales. Sino que el problema es que la inflación me destruye el valor de las compañías, porque aparte me distorsionan los incentivos o me distorsionan los incentivos y las variables para invertir, pero además el exceso de impuestos y el exceso de regulaciones me baja el margen de rentabilidad muchísimo, hasta en muchos casos llevar las empresas a la quiebra. Ni que hablar, por supuesto, el tema del costo de capital de Argentina, que con el riesgo país que tenemos un costo de capital altísimo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el exceso de regulaciones, el exceso de impuestos altos que hace que la productividad argentina sea una de las más bajas, por supuesto, de la región y mucho más. Entonces, la idea de Milei con Caputo es ir por el lado de la productividad. O sea, ahora con el tema del blanqueo, con las exportaciones de energía que van a haber el año que viene, porque uno dice, ok, si vos tenés un tipo de cambio muy atrasado y abrís el cepo, lo que te va a pasar, si vos tenés un tipo de cambio muy apreciado, vamos a usar la palabra apreciado mejor, lo que pasa es que si abrís el cepo, lo que vas a pasar es que vas a tener una inundación de importaciones, vas a tener una recesión, vas a tener pérdida de reservas y eventualmente vas a tener que devaluar la historia argentina de toda la vida. Ahora bien, o sea, con las exportaciones de energía, se espera que el año que viene haya 15.000, 16.000 millones de dólares de exportaciones de energía. Eso son estimaciones de Arriazu. Después, una cosecha normalita te debería dar otro tanto de dólares por exportaciones. Después todo lo que sea minería también, que está todavía incipiente, pero algo va a haber ya el año que viene. Entonces ahí tendríamos bastantes dólares que se ingresarían. O sea,
Algo parecido un poco a lo que pasó en Corea del Sur. El tema es que en Corea del Sur la cosa fue muy diferente porque lo que se exportaba no eran materias primas como pasa en Argentina, sino que se exportaban productos ya manufacturados. O sea, cuando Corea del Sur sale de la guerra y es un país recontra empobrecido y empieza a tratar de salir, sea uno de los últimos países que logró salir después de la Segunda Guerra Mundial, porque tuvo su propia guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que hacía el gobierno de Corea es decir, bueno, ayudamos a las compañías, pero con la condición de que la mayor parte de la producción de estas compañías tiene que ser exportable. Entonces, si bien es cierto que ayudaba a las empresas en el mercado interno, porque en muchos casos el gobierno coreano le daba monopolios a las empresas tipo Samsung, por ejemplo, o LG, por ejemplo, lo que pasaba era que le decía, para que ustedes no se aprovechen de la posición dominante que tienen acá adentro, lo que van a tener que hacer es exportar. Entonces las obligaba a competir contra el exterior. Y de esa manera alineaba los incentivos de las empresas para que mejoraran la productividad y mejoraran la tecnología y trataran de exportar lo más posible. Era como que le ponían una cierta cuota diciendo, bueno, del 100% de tu producción tenés que exportar el 60%. Entonces estabas obligado a competir. Yo sé que el caso argentino es bastante diferente en muchos casos, pero la idea del gobierno de Milei va por ese lado. O sea, Sturzenegger se encarga puntualmente de eso, de bajar regulaciones, de quitar trámites, de hacer todo lo posible para que todos estos pequeños cambios que van apareciendo todos los días en el boletín oficial van ayudando a mejorar la productividad de las empresas argentinas. Eso se va a ver muy en el largo plazo. Capaz que en este mandato de Milei algo se empiece a ver. Pero lo cierto es que justamente lo que pasaba en la década de los 90 era que había tipo de cambio fijo, ese tipo de cambio estaba muy apreciado, había por supuesto libertad de exportación e importación, y lo que pasaba era que la productividad argentina era muy baja. ¿Y qué pasó? Devaluó Brasil en 1999, si mal no recuerdo, y eso nos terminó de hundir, porque devaluó Brasil, Brasil se volvió más barato, encima también tenía una competitividad similar a la Argentina, una productividad similar a la Argentina, y bueno, terminamos en el 2001 como terminamos, ¿no? Entonces, la idea es que lo que están tratando de hacer Milei y Caputo es decir, mira, no vamos a ir por el lado de devaluar el tipo de cambio, porque sabemos que eso acelera la inflación, sino que vamos a ir por el lado de la mejora de la productividad. El tema es que la mejora de la productividad es algo que tarda en verse. Así que en el mientras tanto están enfocando todos los cañones para el sector de energía para que por lo menos el año que viene la entrada de dólares sea por el lado del agro y por el lado de petróleo, gas y de ser posible también con minerales. Así que ahí hay dudas todavía. Hay dudas porque yo mismo digo, bueno, hasta que no lo vea me va a costar creerlo. Así que veremos qué pasa. Pero bueno, al mismo tiempo vemos ahora que el Banco Central todos los días está comprando reservas. Esta semana llegó a comprar incluso más de 200 millones de dólares en un solo día, creo que fue el miércoles. Hoy también compró más de 100 millones de dólares, así que muy bien, o sea, muy bien como están entrando cada vez más reservas. Pero bueno, hay dudas todavía para adelante. Ahora bien, las cosas se están haciendo y por lo menos yo como estrategia, lo que yo me planteo, o por lo menos lo que les digo a los clientes, es que mientras el riesgo país esté por arriba de 500 puntos, hoy está en 780 más o menos, no se toca nada. O sea, vos ves el riesgo país por arriba de 500 puntos, no se toca nada. Ni bonos, ni acciones, ni nada. Cuando estamos por debajo de los 500 puntos, ahí yo digo, los más aversos al riesgo, digamos, los menos tolerantes al riesgo, pueden, si quieren, empezar a tomar ganancia, vender bonos para pasarse a obligaciones negociables, vender bonos o acciones para pasarse a CDR, por ejemplo, pueden empezar a ir bajando el riesgo de su portafolio. Y bueno, teniendo en cuenta que con Macri se llegó a un riesgo país de 350 puntos más o menos, y con Macri estaba todo por hacer, o sea, se pateaba para adelante a base de deuda y de, no sé, de fe, de confianza de que esa vez sería diferente. Bueno, o sea, después terminó mal, pero digo, ahora las cosas se están un poco haciendo, así que no sería tan descabellado que eventualmente lleguemos a un riesgo país de 400 puntos. Ya si llegamos a un riesgo país de 400 puntos, por supuesto no será, creo yo, antes de las elecciones. Ahí ya uno puede decir, bueno, ya puede tener más sentido vender el L35, salirse de los bonos y por ahí ir a inversiones un poco más estables, más seguras, y ver en todo caso qué pasa con Argentina. Lo cierto es que
si efectivamente las reformas se hacen, sobre todo el tema de productividad, de mejorar la productividad, y bueno, y Milei logra abrir nuevos mercados. Sería lindo un mercado de libre comercio con Estados Unidos, está difícil de implementarlo, pero bueno, si se logra abrir nuevos mercados, para las empresas argentinas está todo por crecer. Con los bonos no, porque los bonos al ser renta fija tienen una suba acotada. El L35 hasta un 80% de paridad, un poquito más, lo podemos aguantar. Más de eso, por ahí creo que el rendimiento potencial no justifica tanto el riesgo que uno está asumiendo, teniendo en cuenta que no deja de ser un bono argentino, a pesar de toda la voluntad de pago que tenga el gobierno. Pero con las acciones es diferente, las acciones tienen bastante más recorrido. Entonces, en todo caso, si vemos un riesgo país en 400 puntos, bueno, ahí ya sí será será necesario analizar en profundidad, empresa por empresa, sector por sector, porque claramente el sector de utilities, como lo veíamos recién en Estados Unidos, el sector de utility no debería caracterizarse por ser uno de los que mejor performe si es que Argentina realmente entra en un proceso de crecimiento, de expansión, con baja inflación, con mejora de la productividad. Lo que veíamos recién con Estados Unidos es que el de utilities, por ser un sector muy regulado, bueno, llega un momento donde, listo, volvió a la normalidad y mucho más que lo que tenés en ese momento no puedes esperar. Pero en otras empresas, por ejemplo YPF, duplicar en dólares tiene que ser algo realizable. Pampa Energía también es una empresa que hoy por hoy tiene muchas menos acciones en circulación de las que tenía en la época de Macri, y es una empresa que está mucho mejor parada financieramente. No sé, Mirgor es una empresa totalmente ligada a la macroeconomía del consumo de Argentina, y aparte tiene otros negocios también que le generan valor. Voy a tratar de ver si la puedo evaluar cuando presente ahora el último balance anual, y otras más en Argentina. Bueno, los bancos lo mismo. Es cierto que los bancos están al mismo tiempo sufriendo disrupciones con el tema de Mercado Pago, con el tema de Nubank, por supuesto, también bancos virtuales. Pero volvemos a lo mismo, las valuaciones de bancos argentinos siguen siendo bajas con respecto a bancos similares de la región. Entonces tienen todavía margen para crecer. Entonces ahí hay todavía un rendimiento potencial que si las cosas se siguen dando uno lo puede aprovechar. En bonos con un riesgo mucho más acotado, en acciones con mucha más volatilidad, pero por supuesto con riesgo. Estamos hablando que en una L35 capaz que un 30% es mucho, ya está, y con eso ya tomas ganancia. En YPF puede ser un 100%, no sé, y en otras empresas puede ser similar. Y por ahí también otra cosa que hablaba, como para terminar, otra cosa que hablaba con un cliente, él me hablaba por ahí de las LECAPs, porque me decía, porque vieron, esta semana se venció una LECAP, una de noviembre, y me decía, bueno, o sea, compro L35, le digo, mirá, yo a L35 te puede llegar a rendir un 30 de aquí a mediados del año que viene, por ejemplo, antes de las elecciones paso. Y él me decía, bueno, pero si el dólar no sube, las letras me están pagando un 3, y agarro y obviamente le digo, mirá, si vos te fijás, el IAMC, que todos los días saca el informe de letras del Tesoro, vamos al informe justamente al del día de hoy, si yo me fijo, esta del 31, si yo me fijo esta del 31 de julio, me fijo acá la letra, esta acá, a ver, le voy a dar un poco de zoom. Si me fijo acá, el 31 de julio, sería esta acá. Cuando veo el rendimiento que me da un 23,74. O sea, me fijo acá en la parte de rendimiento del periodo, sería el rendimiento directo que da. Yo la compro a esta cotización y la aguanto hasta el vencimiento. El rendimiento directo que me daría sería un 23,74, que está bastante bien, teniendo en cuenta una inflación que va a ir a la baja. Pero obviamente ese 23 y pico sería un rendimiento en dólares, por supuesto, si el dólar se queda quieto, que no se va a quedar quieto. Entonces digo, me parece que sigue teniendo sentido comprar un soberano, pero por sobre todas las cosas porque estamos hablando de riesgos muy diferentes. Y a veces me llama la atención cómo por ahí, está bien, o sea, estamos hablando de gente que no tiene por qué saber tanto de finanzas, que por ahí me ponen como alternativa, ¿me conviene comprar una letra o me conviene comprar una L35? Y la respuesta es que los riesgos son totalmente diferentes, pero claro, está esa percepción de que ahora las cosas están mucho más calmadas, de que el dólar se va a mantener quieto y que la inflación va a bajar. Esa expectativa ya está en la cabeza de la gente. Entonces ya uno empieza a ver
y cometemos por ahí el error de a veces de pensar de manera bastante más lineal, diciendo, bueno, yo mantengo esta letra, la de julio hasta finales de julio, o mantengo la L35 hasta finales de julio, ahí hasta llegar a las PASO, hasta cobrar el cupón de enero y el de julio también. Y la respuesta es eso, es que los rendimientos son diferentes, conviene más el L35, pero porque el riesgo es mucho mayor. Pero las letras, para el que está invertido, quiere estar invertido en pesos, cree que el dólar no va a subir mucho y cree que la inflación va a seguir bajando, las letras siguen teniendo todo el sentido, pero no son comparables. O sea, yo entiendo obviamente que cuando tenés un par de meses quietos, empiezan a aparecer, sobre todo en Twitter, comparaciones diciendo, mirá, si en vez de comprar bonos hubieras comprado letras, hubieras ganado tanto en dólares porque el dólar no se movió. Sí, obviamente, digamos, con el diario del lunes, todos miramos y decimos, mirá qué buena inversión fue. Obviamente, tener letras durante los primeros 2-3 meses del año, con una inflación del 20 y pico y una tasa de interés altísima, y obviamente fue un tremendo rendimiento en dólares porque el dólar se mantuvo quieto, incluso bajó durante esos primeros 2-3 meses. Después se volvió a acelerar, pero esos primeros 2-3 meses fue impresionante. El que salió de los bonos y pasó a letras, y después volvió a pasarse a bonos, la ganancia que tuvo fue espectacular. Pero bueno, eso lo puedes ver recién después. Hoy por hoy creo que para los inversores de bajo riesgo, las letras siguen teniendo todo el sentido porque nadie espera un salto cambiario, nadie espera que la inflación se acelere, y para los inversores que están dispuestos a tolerar un nivel de riesgo un poco más alto, ya no tanto como hace 6 meses, pero sigue siendo un poco más alto, la L35 sigue teniendo sentido, y las acciones, por supuesto, también. Las acciones son las que más margen de ganancia tienen porque son justamente las que más incertidumbre enfrentan a futuro, las que más dependen de reformas que haga Sturzenegger, que haga el Congreso para mejorar la productividad de las empresas argentinas, de Milei para seguir abriendo mercados, para abrir mercados para que se expandan las empresas argentinas, de bajar regulaciones para mejorar la actividad económica, la actividad de las empresas y el consumo, pero el consumo, como sabemos, es lo último que se reactiva. Así que sabemos que eso va más para largo, más para el año que viene. Así que por esa razón también son las que más rendimiento potencial tienen, porque son las que más incertidumbre tienen hacia adelante y las que más paciencia van a requerir de nuestra parte. Así que bueno, yo entonces me despido por esta semana. Ya saben que si se quieren comunicar con nosotros, pueden enviar un mail a info@conectarbursátil.com.ar. Y bueno, nos vemos la semana que viene, así que mientras nos volvemos a ver, cuídense mucho.